la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Pues muy buenos días, amado pueblo de Dios, iglesia del Dios Altísimo. Nuevamente estamos con ustedes en esta hermosa mañana. Es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros para estar de pie y llevar hasta ustedes este nuevo mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañen al libro del Génesis en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. La palabra Génesis significa los principios o el libro de los inicios. Acuérdense que el Señor empieza la historia de la humanidad y del planeta Tierra, de todo lo que nos atañe a través de este hermoso libro. Y dice Génesis 1, y vamos a leer del 1, 2 y 3. Quiero decirles que a lo mejor ustedes notan que en los transcurso de todos los mensajes muy pocas veces oramos para poner en manos de Dios la palabra, pero déjenme decirles que no es así. Detrás, antes de este tiempo, hay un grupo aquí de hermanos que nos acompañan en estos mensajes y se pone en manos de Dios la palabra que se va a vertir y que el Señor ya ha puesto en nuestros corazones. Por eso iniciamos sin oración. Vaya ante ustedes, pero delante de Dios ya oramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Otra vez voy a recalcar el 4 porque de aquí se empieza a sentar la base del mensaje de esta mañana. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Muchos de nosotros, en su mayoría, me atrevo a decirlo, que todas estas citas bíblicas las hemos leído. Pero miren lo que nos tiene el Señor preparado para esta mañana. Dice que el Señor en los inicios, nuestro Creador, ¿sí?, empezó a darle forma a todo lo que hoy nosotros vemos. Y dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dentro de la majestad de Dios, dentro de ese poderío de Dios, Él empezó hablando, creando las cosas que hoy son, de las que no se veían. Lo que vemos hoy fue creado de lo que no se veía. Por eso dijo Él, sea la luz. Y al instante, al momento, la orden de Dios fue dada y obró. El poder de Dios obra en el universo porque Él lo creó y es la fuente de todo lo que nosotros somos y del universo entero, y fue la luz. Y dice, y vio Dios. Mire qué cuidado tenía nuestro Creador. Él vio, Él observó que la luz era buena. Y dice, y separó Dios las tinieblas de la luz. Cuando tú y yo, mi amado, no andamos en los caminos del Señor, no andamos en luz, andamos en tinieblas. Y dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Y si somos la luz del mundo, debemos de entender porque Dios nos separó de las tinieblas. Tú no puedes ser luz si estás mezclado con las tinieblas. ¿Me están entendiendo lo que el Señor quiere darles a conocer a ustedes y a todos nosotros? Como iglesia nosotros somos luz. Somos portadores de la luz de Dios en nuestros corazones. Somos sal de la tierra y la luz del mundo. Pero si como luz del mundo, ¿sí?, andamos mezclados con el mundo, que son las tinieblas, porque el mundo entero está en manos del maligno, por eso es que no brillas. Por eso es que no reflejamos, no damos testimonio del amor de Dios, de quien está con nosotros, porque estamos mezclados con el mundo, estamos entre tinieblas. Y miren para qué
nos dice el Señor aquí a través de esta palabra que hoy el Señor puso en mi corazón, porque dice que de la definición de tinieblas, miren por qué no brilla el creyente. Tinieblas significa oscuridad, son sinónimos. Es sinónimo de ignorancia. Tú andas en tinieblas, aunque tienes la luz, no brillas porque en ti hay ignorancia. Es como ese foco, ¿verdad? Que cuando hay luz baja, pues baja la tensión y nomás se ve así y sube y baja y sube. Así es nuestras vidas. ¿De qué sirve que seamos creyentes, pero ignoramos la palabra, no leemos la palabra? Entonces somos así, como esos cucuyitos, y se va apagando, ¿verdad? Y a veces vienes y te emocionas, y vienes a la iglesia, y escuchas palabra, y hay mogachas, y se carga la energía, y tú brillas y flocote así, pero dejas de venir a la iglesia, dejas de leer la palabra, de orar, de hacer todas las cosas y ejercicios espirituales, y tu luz empieza a apagarse. Las tinieblas empiezan a ganar terreno, porque en lo que dejas de brillar, las tinieblas van avanzando. En tu hogar dejas de brillar, las tinieblas van avanzando. Estamos diseñados por Dios para hacer luz. Por eso Él nos separó de las tinieblas, nos separó, y hoy vamos a ver qué es lo que significa tinieblas. Dice oscuridad, sinónimo de ignorancia, sinónimo de mentira. No brillamos porque andamos en la mentira. No brillamos porque es sinónimo de pecado. Las tinieblas son sinónimo de pecado, y no somos unos pecadorzotes de marca que no nos arrepentimos, que tomamos el mundo, ¿verdad? Y nos amoldamos al mundo, nos formamos al mundo. Pero soy cristiano. Mi esposa estaba escuchando una predicación en la mañana que me causó risa porque es simpática, pero es la verdad. Mucha gente nos cataloga afuera y ve nuestro comportamiento, que soy un mentiroso, que soy un majadero, que soy un tranza y un irresponsable, y dice, ¿y eres cristiano? Sí, soy cristiano. Entonces yo también soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo también vivo igual que tú. Cuando no entendemos que Dios nos separó, Dios nos llamó para separarnos. Hey, tú no te contamines, no andes con el mundo, no vivas como el mundo. Tú tienes un modelo de vida, tienes un ejemplo de vida que es Jesucristo. ¿Me están captando? También las tinieblas son sinónimo de maldad. El ser humano piensa de continuo en hacer lo malo, y nosotros andamos como el mundo. ¿Qué diferencia hay entre un creyente y un no creyente? Ninguna. Hay doctrinas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos incitan y que nos son tan permisibles que los pastores, de las que somos los encargados de hablar la palabra, y que sea la palabra del Espíritu Santo la que te confronte y la que te redarguye. Hermano, no te preocupes, todo el mundo es borracho. Pues sí, ¿verdad? Dios así te ama. Así lo escuchaba como ejemplo, y es cierto. Son los modelos de vida que hemos captado. Pero ¿por qué los hemos capturado? Bueno, ahorita vamos a decirlo. También es sinónimo de iniquidad. Iniquidad es toda obra maligna, todo aquello que contraviene la palabra y la voluntad de Dios. El mundo anda así, y los cristianos igual. Las culturas han afectado mucho nuestra relación con Dios. Mas sin embargo, vean que el Señor nos ha llamado para ser la luz del mundo, y la luz nada más tiene una definición. Es lo grandioso. ¿Cuántos sinónimos, verdad? O adjetivos, perdón, ¿cuántos adjetivos tiene la palabra tinieblas? Y miren la palabra luz. La palabra luz tiene un adjetivo, un sinónimo. Adjetivo, mejor dicho, calificativo. Y es verdad. Es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. El que anda en la verdad no anda en tinieblas. El Salmo 119, versículo 105, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies la luz que me guía, la luz que me alumbra. El 119, 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nuevamente, la exposición. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, dice que es como una luz que alumbra nuestro entendimiento, y por muy simple, por muy ignorante que sea, comprendo lo que Dios quiere que yo haga y cómo tengo que vivir. Dice el 119, Salmo 119, 133. Por eso el salmista le dice al Señor, ordena mis pasos
con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iniquidad es tiniebla. Ordena mis pasos. ¿Se están dando cuenta entonces cómo nosotros, desde el propósito mismo del Señor, desde el inicio, Él separó luz de tinieblas? Y si tú eres la luz, tienes que entender, hoy tienes que salir de aquí, que tú debes vivir separado, porque Dios te separó de las tinieblas. Y ya vimos lo que es tinieblas: oscuridad, ignorancia, mentira, pecado, maldad e iniquidad. Pero mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocer. Y hoy sigue siendo destruido el pueblo de Dios porque no quiere conocer, no se quiere exponer a la palabra. Y las iglesias, desafortunadamente, que nosotros somos los encargados de hablar la palabra, hablamos todo menos la palabra de Dios, porque no queremos ofender a las personas. Se van a ofender, se van a molestar, y las alentamos. Ay, no te preocupes. Ay, hay muchos en la homosexualidad. Ay, pues así Dios te ama. El adulterio, ay, Dios así te ama. Ay, Dios es tan bueno. ¿Por qué no los confrontamos? Es que se van a ir, y que se vayan. Jesús dijo: ¿también ustedes quieren irse? Váyanse. Mi deber es hablar la palabra. Y la palabra dice que no la quería ser escuchada por ni los que se acercaban a Jesús, porque si en dura palabra es esta. Era dura la palabra, pero solamente a través de ella y en obediencia a la misma, nuestras vidas cambian. De lo contrario, mis amados, yo estoy alentando doctrinas falsas, estoy alentando blasfemias, estoy alentando que el pueblo viva con herejías, y yo no estoy para eso. Yo estoy aquí para hablar la verdad. Miren cómo un texto bíblico del que dimos el mensaje el miércoles me vino a afectar a mí todo esto que yo tenía previsto y que el Señor siempre trastoca. Efesios 2:12. ¿Por qué les digo esto? Porque miren cómo vivíamos en el pasado, y hoy muchos no lo han entendido. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, antes de ser rescatados por el Señor, antes de ser llamados de las tinieblas a su luz admirable. Escuchen otra vez: de las tinieblas estábamos, y nos llamó a su luz admirable. ¿Sí? Nos separó prácticamente. ¿Sí? Éramos así, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque ni siquiera judíos éramos, ajenos a los pactos de las promesas, porque ninguno de los pactos de las promesas figuraban los gentiles, o figurábamos nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Dios. Imagínate cómo éramos sin Dios en el mundo. Si con Dios, ¿cómo nos la pasamos? Ahora imagínate sin Dios, ¿cómo andábamos? ¿Me están siguiendo? Y dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, 17 al 19, estoy haciendo la introducción. Romanos capítulo 6, del versículo 17 al 19. Pero gracias, dice, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, porque así éramos antes, hemos obedecido, oigan esto, hemos obedecido de corazón. Y aquí viene una palabra esencial que el Señor me marcó cuando estaba haciendo este tema, y que va a ser también la plataforma del siguiente tema, si el Señor lo permite. Dice que hemos obedecido, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón. Y miren, subrayen, a aquella forma de doctrina, escúchenlo bien, aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y complementa el 18, dice: libertados del pecado, vinimos a ser siervos de justicia. Aquí la palabra rema es, ¿verdad?, aquella forma de doctrina. Entonces dice aquí la palabra en el libro de los Romanos que hay una forma de doctrina. Y una forma de doctrina, doctrina es enseñanza. Hay una manera de enseñanza que nosotros obedecimos, dice el Señor, ¿verdad?, la cual nos libró del pecado. ¿Y cuál es esa forma? Ese molde de doctrina, porque forma es molde. Molde de doctrina, molde de enseñanza, o prototipo de una enseñanza, o ejemplo de una enseñanza. ¿Cuál es ese ejemplo que nos libró? El mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que te están enseñando en tu iglesia? Tú que me escuchas y que a lo mejor no pertenezcas a la iglesia La Roca.
¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la forma de doctrina? Porque de acuerdo a la forma que te están enseñando la palabra de Dios, esa es la idea que tú tienes que en tu relación con Dios. Te enseñan la doctrina, la forma de doctrina, forma de enseñanza. Te enseñan que tú vas a depender tu relación con Dios a través del dinero, de los pactos. Pues por eso andas así. Te enseñan una doctrina legalista, por eso te comportas, por eso vives así. Cuando el Señor nos dice bien claramente, fíjense nada más, que hagamos discípulos a las naciones, predicando el Evangelio, su Evangelio, hagamos discípulos. ¿Discípulos de quién? No discípulos de Santiago, no discípulos de una iglesia, no discípulos de una denominación, discípulos de Cristo. Y nosotros dejamos la enseñanza del Evangelio, la sana doctrina, para enseñar doctrinas de hombres. Por eso la gente responde, como no escudriña, como no busca leer la palabra y todo se lo traga por ignorancia, busca vivir conforme a lo que un hombre le dice que debe de ser la norma para que tú vivas correctamente en relación con Dios cuando te está desviando del camino. Y tu comportamiento es así, solapador, desfachatez. No tienes temor de Dios, porque no es la doctrina del Señor Jesucristo. Sigamos, vamos rápidamente. No es el tema, pero ya me metió el Espíritu Santo aquí y ahora tengo que apechugar. Marcos 16. Marcos 16. Y miren lo que dice Marcos en el capítulo 16, que todos conocemos como la gran comisión, o sea, la encomienda que el Señor nos dejó a nosotros, ¿sí? Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿El Evangelio a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Evangelio es para salvación. Muy bien. Pero la salvación es cuando partamos de esta tierra, ya lo hemos dicho. Pero mientras, ¿cómo vamos a vivir aquí? Bueno, ahora retrocedamos rapidísimo a Mateo 28. Mateo 28. No se me desesperen que este mensaje, ¿verdad?, nos va a redarguir. Y dice 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuchen esto, toda potestad. Y toda potestad es toda autoridad. Y una autoridad tenemos que obedecerla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les repetía yo, estamos haciendo discípulos de iglesias, estamos haciendo discípulos de denominaciones, estamos haciendo discípulos de pastores, de apóstoles, de disque profetas, menos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque dice enseguida el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que ¿qué? ¿Tú les has mandado? Que Jesús nos mandó. Y no enseñamos lo que Jesús nos mandó, enseñamos parte de lo que Jesús nos mandó, pero lo demás lo matizamos, lo aderezamos con nuestras enseñanzas, con la visión de la iglesia, con la visión del apóstol, la visión del pastor, la visión del profeta. Es la palabra de Dios que es lo que tenemos que enseñar. Y dice, he aquí yo estoy con ustedes, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, que pongamos en práctica todas las cosas que están escritas en este libro. No todas las cosas que te digan que hagas. El mismo Jesucristo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que ellos digan que hagas, eso haz, pero no hagas como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Todos los que te dicen que hagas esto, que hagas aquello, pacta. Y la pregunta es, oiga, ¿y usted pactó? ¿Para qué si ya pactaste tú? Échame la lana. Así es. Estás captando una doctrina equivocada. Y no estoy metiéndome en contra de ello. Yo estoy hablando la palabra y el Espíritu está hablando. Y si no te gustó, ahí está la puerta. Cosas que yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Es la garantía que guardes y hagas.
que Jesús está contigo. Por eso no brillamos, porque estamos más enfocados y preocupados en hacer lo que nos dicen que hagamos y no lo que Dios señala y menciona que debemos de hacer. Por eso no vivimos separados. Cuando Jesús vino en Lucas 4:18, miren cuál fue su ministerio. Y hoy tenemos que salir de aquí plenamente convencidos. Y si no, empieza a enmendar tus caminos, porque la venida del Señor está próxima. Cada día se están yendo personas que menos esperábamos, con dinero, sin dinero. Esta epidemia está sacudiendo la rama, Dios está llamando la atención y nosotros estamos enfocados más en otras cosas que en cerciorarnos cuál es lo que el Señor, qué es lo que el Señor quiere que hagamos y cómo vivamos. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense primero, buenas nuevas a los pobres. Pero ¿cómo era Jesús? El ungido. Y la palabra ungido significa el que ejerce gobierno de parte de Dios, el que tiene toda la autoridad de parte de Dios. Ese es el ungido. Y cuando nosotros dijimos, ay, es que el ungido no tiene la unción y el hombre no tiene la unción, claro que no, la unción es de Jesucristo, tiene toda la autoridad. Nosotros tenemos aquí la autoridad, sí, para predicar el evangelio, pero no nos podemos comparar con Jesús como muchos lo hacen. Sí, Él es soberano. Me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Y un quebrantado de corazón es un necesitado. A pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿Quién es un cautivo? Aquel que está preso del enemigo. ¿Sí? Vista a los ciegos espirituales, que vean, que entiendan lo que es la verdad. A ponerle en libertad a los oprimidos. Otra vez en libertad, ¿a quiénes? A los que son oprimidos. ¿Por quién? Ya sea por el enemigo, por las circunstancias o por el mundo, ¿verdad? Y a predicar el año agradable del Señor. Hoy el Señor quiere que salgas de aquí entendiendo que tú fuiste separado para ser libre en el Espíritu. Dios te separó de las tinieblas para que vivas en libertad, una libertad plena, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos separados. Somos libres, así se llama el tema, separados y libres. Cuando nosotros empezamos a llegar a los caminos del Señor, las personas que no son o que no comulgan con el cristianismo nos decían, es que son los hermanos separados, así nos decían los de ahí del parque. Y bueno, sí, exactamente, somos los hermanos y estamos separados, separados para Dios, separados del mundo, separados del pecado, separados de la maldad. Pero ellos lo ven como una manera ofensiva, como que si fuera un insulto o un menosprecio para nosotros. Pero ellos hablan la verdad sin darse cuenta, porque efectivamente nosotros tenemos que vivir separados. Y vamos a ver por qué separados y por qué libres. Juan 8, 31 al 32, y empezamos el mensaje. Vamos a procurar ser lo más rápidos y claros para que reunamos el requisito más o menos del tiempo que nos hemos fijado para cada mensaje. Juan 8, en el versículo 31 al 32. Y aquí el Señor Jesucristo está dándoles el mensaje a una multitud y les dice a los religiosos de su época, a los fariseos, a los saduceos, a los conocedores de la ley, a los maestros de la ley, supuestamente les dice esto. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecieren en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Vean ahí, si permanecieren en mis palabras, otra vez, en mi palabra. ¿Permanecemos en la palabra de Dios o en la palabra de lo que nos dicen? Ahí es la diferencia. Serán verdaderamente mis discípulos. La pregunta es aquí, ¿somos discípulos de Jesús o discípulos de un pastor o discípulos del hombre o discípulos de una denominación o discípulos de una congregación? ¿De quién eres discípulo? ¿O discípulo de Satanás? Si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y dice el 32, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres, los hará libres. Entonces, Dios nos separa del mundo, nos separa de las tinieblas, para que a través de su palabra seamos libres, verdaderamente libres. Pero el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas le dice que
que actuemos con la libertad que ya el Señor ya nos ha dado y que no nos unamos nuevamente en yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque somos libres. Viene Jesús a nuestras vidas, nos hace libres y caemos en una iglesia, en una denominación, en una religión, ¿verdad? Y ahora ya no somos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de un mundo, del hombre, perdón. ¿Por qué? Porque ahora el pastor dice lo que tienes que hacer y qué no hacer. Porque ahora el que está frente de esa religión o iglesia pseudo-cristiana en la que caíste, dicta las normas por las cuales te debes de conducir. No te pintes, no te pongas ese vestido, ¿verdad? Tienes que usar velo, tienes que hacer formas. Y se olvida de lo esencial, el corazón. Dios quiere tu corazón. Por eso no puedes brillar. Tienes que tener una luz ajena para tratar de brillar. Ahora el brillar, el ser luminares en el mundo, ya la gente lo malinterpreta hasta en las propias iglesias cristianas. Brillar significa destacar ahora para ellos. Y ahora soy cantante, y ahora salgo en las redes sociales. Yo les digo algo para la gloria de Dios, si el Señor lo sabe, yo voy a transmitir este mensaje mientras esté esta pandemia. Yéndose la pandemia, se acabó. Yo no tengo Face, se acabó Internet. Yo sigo predicando, y el que quiere escuchar la palabra de Dios, aquí está el lugar donde el Señor escogió para predicar su palabra, su sana doctrina. A mí no me interesa la fama, no me interesa el dinero. Yo tengo un celo en el corazón que el Señor puso por hablar la verdad. Y así sean 5, 6, 7, 10 las personas que vengan a este lugar, van a venir a escuchar la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Porque el Señor quiere que tú brilles, que te llenes de su luz propia y de este testimonio. Pero no podemos dar testimonio porque no hemos entendido que debemos vivir separados, que el Señor ya vino a separarnos del mundo, de la maldad, de las tinieblas, para que brillemos con su luz admirable. ¿Me están captando? Y dice aquí que la única forma es conociendo la verdad para ser libres. Si tú no tienes libertad, no puedes brillar. Un oprimido por el diablo, ¿cómo va a brillar? Andas triste, andas acongojado. Cuando brillar, cuando ser libre significa andar con la frente en alto, viendo las circunstancias, las cosas que no son como si fueran, por fe. Eso es libertad, eso es brillar. Eso es testificar con tu vida que, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. Pero ahorita todos deberían de estar viendo este mensaje, al menos los miembros de la iglesia, y muchos se están levantando, otros ni siquiera, quizás lo van a pasar por YouTube, y luego lo ponen y están ahí, y nada más de pasadita ven, y ahí están. No se sientan y le invierten la hora 20 minutos o la hora y cuarto para estar ahí, y los niños ahí, acá calmaditos, ustedes para allá, yo aquí estoy viendo el mensaje. Por eso no captamos, le damos más importancia a otras cosas. Luego me dicen, no, sí, iba para tal lugar manejando, y yo iba escuchando su mensaje. ¿Tú crees que iba sus sentidos puestos en eso? Si voy manejando también tengo que ir pipi, y la otra vez, sí, ¿qué? No le dedicamos tiempo. Chuyo Olivares, en la predicación que estaba escuchando mi esposa, dice que somos cristianos, ¿verdad? Pero como chinos, de fabricación china. Y todo lo que es chino, pues ya saben, defectuoso, chafa. ¿Quién es el que te está discipulando? ¿El hombre? O la palabra de Dios con el Espíritu Santo. Por eso no brillas. Por eso es tu luz. Seguimos. Entonces tenemos que entender que ya el Señor nos separó y que a través de su palabra nos da libertad con su Espíritu Santo, como lo vimos en Juan 8, 31 al 32 que acabamos de leer. Y vamos a ver de qué características o situaciones nos liberó el Señor. Número 1, lo primero que tienes que entender es que Dios te separó, que Dios te dio la libertad de este mundo perverso, porque todos vivíamos en el mundo. Ahora la palabra nos dice que vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, o sea, somos separados. Tú ya no tienes que comportarte como se comporta la gente. Tu vida no debe de ser parecida a lo que la gente es, porque era nuestra antigua manera de vida. Dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya todas son hechas nuevas, entiéndelo, ya no tienes que vivir conforme a tu pasada manera de vida. Juan 15 del 18 al 20, allá adelantito, el libro de Juan, el Señor nos habla a través del apóstol Juan,
Y en el capítulo 15, versículo del 18 al 20, dice muy claramente, si el mundo los aborrece, miren por qué la gente a veces no quiere separarse del mundo, porque tiene miedo a que lo aborrezcan. Ah, es que ya no me quiere mi comadre, ya mi compadre no me va a hablar, ya mi hermano o mi hermana ya no me van a invitar a sus fiestas. A mí que se traigan sus fiestas. Claro, yo estoy para agradarle a Dios, pero por quedar bien con las personas, porque son mi familia, pues perdóname Señor, pero es mi hermana, es mi hermano, es mi papá, es mi mamá. Oye, estoy haciendo alianza, por eso, no, porque no, es que si no me van a aborrecer, ya no me van a poder ver, ya no me van a querer invitar. Si el mundo los aborrece, dice el Señor Jesucristo, sepan ustedes que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes, porque el mundo aborreció a Jesús a tal manera que hasta lo crucificó, lo mató, no paró hasta matarlo. ¿Cuál es tu postura? Hoy el Señor te está dando un raspón como me lo dio a mí. Y a mí me hablan, me critican, me dicen, ¿verdad? Ay, no, es que tú esto, tú aquello. Sí, ya digan lo que quieran de mí. ¿Qué no han dicho de Jesús? Pero yo no voy a cambiar mis convicciones. Dicen más, en el 19, si fueras del mundo, mira por qué te aborrecen. Porque no eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Claro. Si yo fuera del mundo, ay, mi tito, y mi hermanito, sí, así se comporta el mundo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, el mundo amaría la palabra, pero el mundo le confronta la palabra, entonces no, ahí yo no me meto. Pero porque no son del mundo, entiéndalo, no eres del mundo, debes de entenderlo, no eres del mundo. Antes yo los elegí, fuiste elegido por Dios del mundo, por eso el mundo te aborrece. Si no te hablan la familia, si te han dejado los amigos, las comadres, los compadres, no te espantes, es porque Dios te eligió y por eso te aborrecen, porque no eres como ellos. Tú ya fuiste separado de las tinieblas, de la maldad, ahora eres libre. ¿Me están captando? Gálatas 1 del 1 al 5, miren lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de que fuimos separados de este mundo perverso. Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 5. Bendito Dios. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, lo recalca bien Pablo. Yo soy apóstol, pero no de hombres, ni puesto por los hombres. Fíjense nada más el concepto que tenía de separación y de libertad del apóstol Pablo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice el 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia les dice este mensaje. 3, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo, entiende, tú eres separado, tú eres libre. ¿A través de quién? Del sacrificio de Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados para librarnos del presente, el presente, no el pasado, del presente siglo malo. Este siglo, este tiempo que estamos viviendo es malo. Pero tú no has entendido que tú tienes que vivir separado. No entiendan mal, separado es que no comulgues, que no participes en las obras de las tinieblas, sino que antes en el mundo está en tinieblas, pero tú eres la luz, tú brillas, porque tú das testimonio que el Señor está en ti. No participas, antes reprende las obras de las tinieblas, las obras del maligno. Y no brillas porque no has entendido que ya Dios te separó y que el costo fue el sacrificio de Jesús que te libró del presente siglo malo. Y tal pareciera que no es suficiente la obra de Jesucristo en tu vida. Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. La gloria sea para el Señor Jesucristo. 2, el 15 nos dice, por eso el Señor nos advierte, si ya eres separado, si ya eres libre de este mundo, que es el primer punto, de este mundo perverso, tienes que entender en esta mañana lo que el Señor te dice y te advierte. No ames al mundo.
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la advertencia. Si ya entendiste que Dios te separó de este mundo, ¿por qué el afán de querer otra vez hacer alianza con el mundo, de amar las cosas del mundo? Te estás poniendo en evidencia de que no está Dios contigo. ¿Por qué? Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque tú amas el mundo, amas lo que Dios aborrece, amas lo que de lo cual Dios te separó. Él te separa del mundo. Y vuelvo a reiterarles, tengan discernimiento. Somos del mundo, estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo. Yo estoy en un mundo, ni modo que me vaya. El planeta Tierra es el mundo aquí, por llamarlo así. Tenemos que vivir en la Tierra. Ni modo que el Señor nos separe y que nos mande a la Luna o a Marte o a Júpiter. No, estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Yo no soy del mundo, yo soy del cielo. Mi Padre está en el cielo, mi ciudadanía está en el cielo. Vivo aquí temporalmente, soy peregrino, soy advenedizo, estoy de paso en este mundo caído, en este mundo en tinieblas y perverso. Entonces tienes que entender que por eso no brillamos, por eso no somos sal de la tierra, porque no hemos captado y entendido lo que el Señor nos ha dicho que Él vino a hacer por nosotros. La segunda cosa que te separó el Señor es de las tinieblas. Y hace un momento vimos las definiciones de tinieblas. Te separó de la oscuridad, de la ignorancia, de la mentira, pecado, maldad e iniquidad. Tú no puedes vivir como era tu antigua manera de vivir, porque ya eres separado por Dios, apartado para Él, para las buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Te separó de la maldad para que ahora hagas lo bueno. Te separó de la ignorancia para que ahora seas sabio en el Señor. Vivas con sabiduría. Te separó, te hizo libre. No te esclaviza, Él te da la libertad, porque te da la decisión, te da la posibilidad de decidir tú mismo, ¿hago o no hago? El Espíritu Santo es el que te da el discernimiento. Esto es de Dios. Distingue lo bueno de lo malo. Tienes la libertad. Yo escojo lo malo. Este es tu problema. Tienes libertad. Dios no te va a decir, no, esto es así, así, así. No, no. Decide. ¿Quieres vivir bajo maldición o bajo bendición? Decídelo. Yo te rescaté, pero yo te doy la libertad. Yo no esclavizo a nadie, dice el Señor. Pablo dice que ahora eres esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en gratitud, en amor, Él entendió su misión en la tierra. Tú y yo debemos de entender nuestra misión. A nadie serviremos más que al Señor. Y decimos, ¿verdad? Cuando la cita bíblica esa de Josué, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Ah, ¿seguro? ¿Seguro que es así? Bueno, yo y mi casa. ¿Y quién habita en tu casa? Ah, pues mi esposo, mi esposa, nuestros hijos. ¿Seguro? ¿Tú le sirves al Señor? ¿Tu esposa le sirve al Señor? ¿Y tus hijos? Como dice el de Guatemala, yuju. ¿A quién le sirven? Miren por qué decimos y nos dice el Señor que Él nos separó y que entendamos de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Hablar es muy bonito. Por eso tenemos que ser vigilantes de nuestros hijos, de nuestro hogar, a ver si verdaderamente le servimos al Señor, nuestra casa y nosotros. 2:9, dice el 9, nosotros, o sea, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Él nos separó de las tinieblas, como en Génesis. Nos separó de las tinieblas, ¿para qué? Para su luz admirable. Nos separó de la oscuridad para que ahora brillemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Brillamos. Brillamos por nuestra ausencia en las iglesias. No venimos. Amén. Efesios 5 del 6 al 8. Miren lo que nos dice de las tinieblas. ¿Cómo era nuestra forma? Tu forma, mi forma, porque todos tenemos un pasado del cual debemos de enterrar, de sepultar, porque ya el Señor por eso nos ha llamado en su amor al
su luz admirable. Dice el capítulo 5 del libro de los Efesios, en el versículo 6 al 8, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran ¿qué? Tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, andemos como hijos de luz. Que nadie nos engañe. Ya Dios nos separó, te perdonó los pecados, ya no puedes volver a andar reincidiendo en el pecado. Eres separado de ese mundo, de las tinieblas, como dice aquí, porque en otro tiempo éramos tinieblas, dice el 8, mas ahora somos luz en el Señor, andemos como hijos de luz. Vuelvo a repetir de parte del Señor la pregunta, ¿cómo andas? ¿En tinieblas o en luz? Recuerda, no se te olvide esto. De acuerdo a la doctrina que estás recibiendo, es tu forma de comportarte en esta tierra en tu relación con Dios. ¿Qué doctrinas estás escuchando? ¿Qué enseñanzas estás recibiendo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de los postreros tiempos, ¿verdad? Que habrá hombres burladores, engañadores, infatuados, intemperantes, amadores de sí mismos, más que de Dios, ¿verdad? Y que van a enseñar doctrinas de demonios, falsas doctrinas. ¿Cuál doctrina estás recibiendo? La del Señor Jesucristo, que nos encomendó a todos, que nos dice en su palabra, ¿verdad? O recomendándoles que guarden mis mandamientos, mis palabras. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como discípulos. Yo no tengo que predicar otra palabra aparte de la que no sea la del Señor. Nada más a eso fui encomendado. Y Dios va a respaldar con su autoridad el mensaje si es su palabra, no la palabra de un hombre o la visión de un hombre. La visión del Señor es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su misión y es mi misión a través del conocimiento del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. En el Evangelio, no en la persona. Segunda de Corintios 6 del 14 al 16 sigue hablando. Segunda de Corintios 6, y vuelve el Señor nuevamente. Dice, por eso nos advierte el Señor, ya nos separó del mundo y ya nos advirtió en 1 de Juan que no amemos al mundo. Nos separó de las tinieblas y ahora el Señor nos vuelve a advertir que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Oigan bien, ¿quién es un incrédulo? Aquel que anda en tinieblas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Con creyentes o con incrédulos? Porque acuérdense que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pongan atención porque los veo que están medios... No se unan en yugo desigual, no se junten, no hagan alianzas con los incrédulos, porque empieza a poner el ejemplo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo? ¿Qué amistad? No hay nada que ver ni una cosa con otra. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres luz, los otros son tinieblas. ¿Qué comunión? ¿Cómo les puedo decir? ¿Qué características pueden tener en común? Claro, yo hago lo bueno, aquel hace lo malo. ¿Qué puede haber de comunión ahí? Entre la luz con las tinieblas. Y dice el 15, por si no lo hemos entendido, es como si comparáramos qué concordia, o sea, qué amistad tiene Cristo con el diablo. ¿Qué amistad? Pues así la tiene el creyente con el no creyente. Así la tiene el que anda en la luz con el que anda en tinieblas. Así, para ser más concretos, como Jesucristo tiene una relación con Satanás, ¿cuál es? ¿Se llevan bien de compadres? Claro que no. Por eso dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. Tú no odias a la gente porque Dios no nos mandó odiar, nos mandó amar. Pero tampoco puedes hacer una amistad y por quedar bien, ¿verdad? Concesionarle y hacerle caso y vamos para acá y ahí para allá y pues sí tienes razón y jijiji celebrando. No puedes hacerlo, te estás contagiando, te estás contaminando. Vuelvo a repetirles, como dice la palabra, una poca de levadura leuda, echa a perder toda la masa. Tenemos que cuidarnos, somos separados. Dios nos llamó a ser libres, a vivir como nosotros consideremos, pero si lo hacemos en comunión y en obediencia con lo que Él nos dejó ordenado, nuestra vida va a ser muy diferente. Pero si quieres hacer
lo que tu voluntad o razonamiento piensa o considera, quiero decirte que siempre vas a chocar con la palabra, siempre vas a chocar. Y sigue hablándonos más. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren, para los religiosos, el templo de Dios con la idolatría, ¿qué tiene que ver? Nada, es abominación para Dios la idolatría. Pues así debe de ser para ti, abominación tener comunión con los incrédulos. Sí los trato con respeto, ¿verdad? Con todo, pero no, ay, sí voy. Ay, oiga, es que quiero que usted sea padrino de confirmación. Pero es que ese es mi vecino. Bueno, sí, nada más que pues, yo soy cristiano. Ay, no importa, nomás vaya y presente al niño y la vela y no sé. Pues sí voy. Y ahí vas. ¿Qué comunión hay? Ninguna, y todo por no quedar mal. Porque es compañero de trabajo, porque es... No, se acabó. El Señor ve nuestros corazones. Amén. Entonces la tercera cosa que debes de entender y salir de hoy aquí bien firme en tu corazón es que Dios te separó para que vivas en libertad. Ya vimos del mundo perverso, ya vimos de las tinieblas, de los falsos maestros es la tercera cosa. Falsos maestros. Falsos maestros son falsas doctrinas. Falsas doctrinas te conducen a desviarte de los caminos de Dios y a no cumplir su voluntad. Ojo con todo esto, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Esto es lo que más daño nos está causando como iglesia. Y es necesario que el Señor toque estos temas, estos puntos de nuestras vidas, y que con su palabra nos haga una cirugía espiritual y saque todo lo que está podrido y que nos está dañando nuestras vidas en nuestro caminar con el Señor. Hoy leí el Salmo 119 y me dio una palabra el Señor completamente de los primeros versículos. Este es un mensaje completo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes de saber esto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo ya estaba siendo instruido en todas las cosas del Señor, pero ya finalmente le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta que le envía, en el capítulo 3, versículo 1 al 5. Timoteo, también debes de saber esto, para que no ignores, para que estés enterado y estés preparado, que en los postreros días, que son estos que estamos atravesando, vendrán tiempos peligrosos. Y la pregunta es de parte de Dios. Desde que ustedes han nacido o nacieron, no sé qué edad tengas, hasta nuestros días, ¿cómo comparen los tiempos? ¿Eran peores antes o ahora? ¿Eran más peligrosos antes o ahora? Claro, no se necesita ser sabio. Hoy estamos viviendo tiempos exageradamente peligrosos. ¿Por qué? Porque la palabra no se equivoca. En los postreros tiempos vendrán días, tiempos peligrosos. Y miren por qué peligrosos para los cristianos. ¿Por qué peligrosos? Para el mundo sí, porque en el mundo está lleno de maldad. Pero para aquel creyente, porque aquí se está refiriendo y enfocando nuestra relación con Dios a los tiempos espirituales. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque no la practican. A estos evita, no escuches, evítalos. Y delante del Señor yo me pongo y me expongo la palabra. Consideren todos estos adjetivos con mi persona, porque yo estoy dando la palabra. Dios me puso al frente de esta iglesia, no porque yo quisiera, sino porque fue su voluntad. Y valoren y juzguen lo que he hecho hasta el día de hoy. Y si está en estas características que dicen, ¿saben qué les dice la palabra? No se los digo yo. ¿Sabes qué les recomienda Dios? Evítenme, no vengan a esta iglesia, porque aquí delante de ustedes hay un falso maestro. ¿Está claro? Más claro no puede ser. El Señor dice, evítalos. Cuando tú veas que alguien que está predicando la palabra es un avaro, un tacaño, es un vanaglorioso, o sea que yo la gloria para los reflectores,
que son soberbios, o sea, que siempre ando por encima. Luego, saque una cita, a ver si puedo, ¿sí? Es un soberbio, un blasfemo, que hablo y distorsiono cosas que no son de Dios, que soy desobediente a los padres. Bueno, no tengo papás, ¿verdad? Ya partieron la presencia del Señor, pero bueno, ahí está el testimonio. Que soy un ingrato, o sea, que no soy agradecido con nadie, que soy un impío, que siempre ando haciendo lo malo o hago lo malo, que no tengo afecto natural. ¿Saben lo que es afecto natural? Eso no quiere decir cariño por las personas. Si ustedes ven el libro de los Romanos, dice que el afecto natural, o sea, que me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Eso es afecto natural. ¿Sí? Natural que yo siento afecto por el sexo opuesto, por mi esposa, por mis hijos, por los hermanos, en los diferentes tipos de amor que el Señor nos dice que tengamos, ¿verdad? Pero que me gusten los hombres o hacer otras cosas. Y implacable, que yo sea un implacable, ¿sí? Que sea un calumniador, que sea un interperante, que cualquier cosita lo va a hablar, que se llama, Bueno, sí, yo acabo de decir ahorita que el que no quiere estar aquí, que se vaya, porque Dios no tiene a nadie en la fuerza aquí, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La palabra no te la puedes resistir. No sufras. Hay una forma, evítala. Sigue hablándonos más. Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Yo aborrezco lo bueno. Traidor, impetuoso, infatuado, amador de los deleites más que de Dios. Tengo apariencia de piedad, pero niego la eficacia de ella porque no la practico, no soy piadoso. Pues dice el Señor, evítalos. Nada tienes que hacer en este lugar, porque el que está delante de ti, aquí lo dice bien claramente, ¿verdad? Que es un falso maestro. Estoy engañándolos. Estoy sirviéndome de ustedes. Y lo digo delante de Dios. Y el Señor conoce mi corazón. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18, para reafirmar la palabra del Señor. El Señor habla. Y yo me pongo enfrente, como dicen los muchachos, pongo el pecho para que me peguen las balas. Y ustedes juzguen. Y si me encuentran una característica de esta, miren, y si quieren hacérmelo saber, háganmelo para componer, ¿verdad?, mi forma de ser. Si dice, pastor, usted es un soberbio, qué bueno que me lo dices. Y le voy a decir al Señor, Señor, quítame la soberbia, o dime en qué área de mi vida soy soberbio. Pero si no te caigo bien, porque hablo la palabra, y dices, no tiene amor, no tiene afecto, mira, ¿cómo quieres Dios que te demuestre su amor? ¿Consintiéndote o reprendiéndote? La Biblia dice que te lo manifiesta el amor de Dios a través de la corrección, no a través del apapacho, de contar tus pecadotes o cumplirte tus deseos, y que porque no te cumplen tus deseos, no, yo fui y ahí está. Exponte a la palabra. Segunda de Corintios 6, 17 al 18. Dice ahí, lo cual, si ves a alguien así, sal de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré. Porque dice el Señor, seré para ti por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Evita estos lugares. Pero ¿saben por qué la gente no los evita? Porque quieren ser igual que ellos. Ya fueron adoctrinados, ya fueron enseñados, ya fueron moldeados por esa enseñanza, y ahora ellos quieren ser igual. Pero no han entendido, no les ha amanecido, desafortunadamente. Separados, libres del mundo perverso, de las tinieblas, de los falsos maestros, y también de qué otra cosa, de las falsas enseñanzas. Porque una cosa es ser falso un maestro, y otra cosa es que tú creas sus enseñanzas. Ese es el colmo. Si estás viendo que hay un falso ahí enfrente de ti y tú le crees las falsedades, pues ya estamos peor. El Señor nos llamó, ¿verdad?, a conocer su palabra, porque es a través de su palabra que nos da la libertad. Mi pueblo fue destruido, le faltó conocimiento, falsas enseñanzas. 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Y miren lo que nos dice el Señor en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 3 al 7. Amén. 1 Timoteo 1, versículo 3 al 7. Timoteo 1, 1. Y dice el 3: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo,
y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Vean una iglesia, porque dice arriba que Dios juzgará a los pecadores. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Y dice el versículo 5. Esto es demostración del justo. Perdón, me equivoqué. Estoy viendo Tesalonicenses. Timoteo 1, perdón. Timoteo 1, versículo 1, ahí es donde me transgiversé. Timoteo 1, es que va llegando gente y me distrae. Timoteo 1 del 1 al 5. Perdón, Timoteo 1 del 3 al 7. Ay, bendito Dios. Vamos a tener que cerrar la puerta, ya llegándose la hora ya. Primero de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3 al 7. Ahora sí, advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice el 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Hoy muchas predicaciones hay que hablan y ninguna cita bíblica mencionan. Es más, ni siquiera ponen como referencia alguna pasaje de la palabra de Dios. Es pura psicología, puro hablar, bla, superación, que triunfos, que éxito a esta forma de Dios, y no te mencionan dónde dice Dios que vas a tener éxito a su manera. No te dicen nada, puro wiri, falsa, vana palabrería, perdón. 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. No entienden ni qué es lo que están hablando, porque no tienen un sustento, ni lo afirman porque no tienen un fundamento. Nada más es hablar por hablar. Esa es una falsa enseñanza. Si ustedes me ven aquí hablando más de una hora o 15 minutos que hable yo sin citar una palabra o una cita bíblica, oye, ¿qué estás haciendo? Está bien tu rollo, está muy bonito, anima bastante, pero ¿dónde lo sustentaste? ¿Dónde lo fundaste? Es que Dios me dijo. ¿Y dónde te dice? A ver, ¿cómo dices, sabes que Dios te dijo? ¿En qué fundamentas tu dicho? En la palabra de Dios. No, pero es que Él me dijo, es que me habló, es que a través del sueño. Usted te dirá muchas cosas, pero a la luz, ¿verdad? Y a la verdad. Dice la palabra de 1 de Pedro, ¿verdad? Que tiene que tener un sustento. Si no está en la Biblia, no ha hablado Dios. Muchos oímos que dicen que hablan de parte de Dios y que Dios les habla, pero no hay un sustento bíblico. Primera de Timoteo 4 del 6 al 7. Primera de Timoteo 4, allá adelantito, del 6 al 7, y sigue hablándonos que vino el Señor a separarnos, a ser libres para reconocer que las falsas enseñanzas. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La parte contraria de una falsa enseñanza es una verdadera enseñanza. Nutrido, miren cómo debe estar esa enseñanza, nutrida con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Ya escucharon ahí? La buena doctrina que ha seguido. Pablo estaba, ¿verdad?, diciéndole a Timoteo, yo recibí el evangelio de Cristo, predico el evangelio de Cristo. Timoteo, tú estás escuchando el mensaje del evangelio de Cristo. Si tú predicas el evangelio de Cristo, serás un buen ministro. Nutrido, se ha alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que tú has seguido, o sea, que se te ha enseñado. Nosotros a veces por eso estamos en ese entredicho, porque aunque nos enseñen buena doctrina, nosotros somos bien apáticos. Queremos ya mero que el pastor venga y nos haga un licuado, ¿verdad?, de toda la Biblia, y nos lo tomemos y ya con eso.
Ya es más que suficiente y Dios va a hacer la obra en mí sin que tú hagas un esfuerzo, sin que muevas un dedo. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Cuando el Señor te dice, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pues eso de esforzarme como que no va conmigo. Por eso me voy a la otra iglesia, porque allá nomás pacto, doy un dinero y allá que se encargue Dios. Ya te di dinero, Señor, ahora cúmpleme. ¿Dónde está eso? Vengo bien enchamucado, que me liberen, y ya me liberaron, y ahora sí ya soy libre. Uy, gloria a Dios, soy libre, soy libre. Y vienen los demonios y se te meten. Vuelvo a ir para que me hagan otra liberación. Siempre va a estar así, va a llegar un día que ya no vas a regresar, como a muchos les ha pasado. Porque se te meten más demonios y al rato vas a andar bien loco. Y te va a convencer el diablo hasta suicidando y te vas a terminar. Dice más, desecha las fábulas profanas. ¿Saben qué es una fábula? Una mentira. Profanas, o sea, profanas que ofenden a Dios, y de viejas, o sea, de personas que nada más andan chismorreando. Y ejercítate para la piedad. Ejercítate. Prepárate. ¿Para qué? Para la piedad. ¿Y qué es piedad? Para hacer las cosas que agradan a Dios, que dan buen testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Falsas enseñanzas. 1 de Timoteo capítulo 6 del versículo 3 al 5, y terminamos en esta parte ahí con las falsas enseñanzas de que el Señor nos separó y nos dio libertad. 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, ya vimos una falsa doctrina, una buena doctrina o sana doctrina. Por eso el Señor nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no se adapta, no se acopla a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, otra vez vuelve a decirlo. ¿Ya vieron lo importante? Está envanecido. Cuando alguien habla algo que no es de Dios, una doctrina que no está sustentada en la palabra, dice la Biblia aquí que esa persona está envanecido. Y dice más, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Rápidamente, ¿verdad? Dice que si alguien enseña otra cosa, si tú estás en un lugar donde no te enseñan la sana doctrina y no se conforma a esa doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina o enseñanza que es conforme a la piedad, porque te enseña uno aquí a hacer la obra de Dios, ¿sí? Lo que agrada a Dios. Dice que el que te está enseñando está envanecido. Y mira lo que se replica. Tú escuchas este tipo de enseñanzas, tú te adoctrinas o eres enseñado o moldeado con estas enseñanzas. Mira cómo vas a terminar siendo igual que el que te está hablando la palabra o dándote esa falsa enseñanza. Vas a terminar siendo un envanecido, vas a hablar lo que no sabes, vas a delirar acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y mira cuál va a ser el fruto de tu formación. Vas a ser un envidioso, peleonero, blasfemo. Vas a tener siempre sospechar lo malo de todos, vas a poner en tela de juicio a todas las cosas. Vas a ser un hombre o mujer que va a tener disputas, o sea, todo va a ser muy peleonero. Dice más, corrupto de entendimiento, no vas a entender, porque no abres tu entendimiento a la verdad, no te expones a la verdad. Tú dices, no, es que me dijeron en la iglesia hacemos esto, y allá se hace esto, y allá se hace esto, sí se hace esto, pero ¿cuándo hacen lo que la palabra de Dios dice? Pregunta, ¿qué hacen todo eso? Y aparte de eso, ¿no ponen en práctica la palabra de Dios? ¿No enseñan la palabra de Dios? No, es que allá nos dicen que esto, y allá nos dicen que aquello, y ya te conformaron, ya te moldearon con una doctrina que no es sana. Y por cualquier cosa vas a ver malas cosas. La Biblia dice que el espiritual todo lo juzga, pero a veces no les gusta a la gente que nosotros juzguemos, que demos la opinión. Tú donde quieras ves, a todo le pones pero. Bueno, entonces de hoy en adelante, oye, ¿cómo ves esto? Que los extraterrestres vienen por nosotros. Ay, qué bueno que vengan, aquí los esperamos. Entonces, ¿sí existen los extraterrestres? Claro, existen, yo soy un extraterrestre. Ay, pero los ovnis, eso, también existen. Tú deja los ovnis, hombre, ven, que se ven, que me den un rayo al trabajo.
En lugar de decir, hey, ¿cómo crees? Durante años ha sido eso. La Biblia dice en Ezequiel, dice en Joel acerca de eso. Daniel hace relación e informa acerca de eso, de esos eventos que tienen que ver con el mundo espiritual. Pero por no quedar mal o por no contender o porque no se enoje la gente, ay, sí, ahí sí creo, sí, ay, qué bueno. Pues no, aunque les caiga mal, no es así. Es mi deber. Si no va a decir el Señor, por no pelear o porque no se enoje, le estás dando al avioncito, sácala de, no quiere, pues dice, machúcale los callos, allá la bronca es ella conmigo o él conmigo, no eres tú. Y a lo mejor voy a terminar quedando uno solo porque el mundo te va a aborrecer. Pues ni modo, se van las familias, se va todo. Jesucristo terminó solo en la cruz, pero Él no complació a nadie. Amén. La última de las cosas que nos afectan y atañen a los creyentes en las iglesias en los últimos tiempos es que no hemos entendido que Dios nos separó, nos libró de la ley. Y hoy todavía vivimos iglesias siendo legalistas, bien legalistas. Hechos 15 del 1 al 2, la ley de Moisés. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, del versículo 1 al 2, después ahí vamos al 7 y 10. 7 y 10. ¿Estamos ahí? El concilio en Jerusalén. Y miren, el legalismo fue uno de los primeros problemas que le causó a la iglesia cristiana, a la iglesia de nuestros tiempos. Y sigue siendo hoy uno también de los principales problemas. Por eso aquí vemos los problemas, que no hemos entendido que nos libró del mundo perverso. No hemos entendido que el Señor ya nos separó y nos libró de las tinieblas. Tampoco hemos entendido que el Señor nos separó y nos libró a través de su palabra de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Y hoy tenemos que entender que nosotros no somos, nos libró de la ley de Moisés o del legalismo religioso. Y miren cómo aquí se forma un problema que tiene que ver con la ley. Entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos, si no se circundan conforme al rito de Moisés, o sea la ley, no pueden ser salvos. ¿Ya vieron? La salvación es por gracia, es un don inmerecido. Pero aquí dicen que estas personas que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿ya te circuncidaste? Si no te has circuncidado, tú no puedes ser salvo. ¿A qué les suena eso? ¿Cuándo se congregan ustedes? El domingo. No. Si no se congregan el sábado, no son salvos. ¿Están captando? Es el legalismo. Oiga, y las mujeres ahí llevan pantalones, sí, llevan pantalones. Los pantalones son del diablo. Si no usan falda, las mujeres se van a ir al infierno. Se pintan, sí se pintan. Sí, se pintan. La pintura es del diablo. Todo es del diablo. El legalismo. Y todas esas cosas las atacó Pablo principalmente en la iglesia de Corintios. Porque la iglesia de Corintios es el ejemplo de lo que es una iglesia llena, mezclada, ¿verdad?, de legalismos. Nada que tenía que ver con la sana doctrina. Imponían cargas. Entonces aquí vemos que estos apenas empezaba la iglesia, la gente empezaban los gentiles a llegar, los que no eran judíos. Los judíos tenían por ley el circuncidarse, era parte de un pacto. Pero llegaban a los pies de Cristo y dicen, bueno, ya no somos del pacto, ahora somos de la gracia del Señor, ¿verdad? Hemos entendido, nos reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero como tenían circuncisión, decían, pero también los que están llegando que no son judíos, si quieren ser salvos se tienen que circuncidar como nosotros. ¿Quiénes son ellos? Miren nada más lo que creó todo esto. Dice el 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Fíjense nada más, Pablo y Bernabé discutieron, y no así que, hermanos, mire que no, como que se acaloró. Yo creo que estaban a punto de llegar hasta las trompadas, llamero. Porque dice, tuvieron una discusión y contienda. Ya con discusión es una cosa, pero contender es como que ya está más subiendo de tono el asunto. Dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Dije, mire, ¿saben qué? Hay que pararle, porque ya estoy a punto, ya me estás viendo con malos ojos y como que te estás poniendo en guardia y pues salte y nos damos un tiro, ¿verdad? Mira, no vamos a discutir. Vamos con los fundadores de la iglesia, con los apóstoles y los ancianos, los más conocedores. Vamos a ponerlo, a explicarles por qué ustedes creen esto, ¿verdad? Y dice que fueron a Jerusalén, subieron a Jerusalén. Ahora vayamos al versículo 7. Vamos a ir exprimiéndose, tratando de abreviar esta palabra de aquí. Dice el 7, y después de mucha discusión, también allá, con los maestros y con todos, no los convencían. Y siguió el pleito, siguió el chisme en grande. Después de mucha discusión, Pedro se levantó, porque allá estaba Pedro. Fue Pablo y Bernabé, pero allá estaba Pedro. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pablo dice, ya entendieron ustedes, yo era a los judíos, ¿sí? Pero también le hablé a los gentiles y los gentiles también creen. Dios se los concedió. Y dice el 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a ustedes, ¿sí? Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre ustedes y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni sus padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nosotros hemos podido cumplir la ley. Es lo que le estaba diciendo. Y ustedes tercos a que cumplan la ley. ¿Por qué creen que vino Jesús? Judíos, esos que se circuncidaron, porque ustedes no pudieron cumplir la ley, si no se hubieran perdido. Pero ahora sí, ellos se creían acá, ¿verdad? La última Coca-Cola del desierto. Y dice más, ahora vayamos al versículo 19 y 20. Por lo cual, ya está la conclusión ahí. Yo juzgo que no se inquiete o se incomode a los gentiles que se conviertan a Dios, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De 4 cosas. Si se circuncidan, qué bueno. Si no, déjenlos. Lo único que puedo recomendarles es y llegaron a la conclusión que de 4 cosas, los gentiles de 4 cosas, y no tan solo los gentiles, también los judíos. Y hoy también nosotros tenemos que abstenernos de estas 4 cosas. 1, de la contaminación de los ídolos. La idolatría. Por eso nada tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Se dan cuenta? Nos limpiemos, no nos contaminemos con la idolatría, con los ídolos. De la fornicación, que es tener relaciones fuera del matrimonio. De la fornicación. De ahogado. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tocar a una persona que se había ahogado, ¿sí? Se contaminaba, ¿sí? Y de sangre. Nosotros no podemos comer sangre, porque en la sangre está la vida. 4 cosas que nos debemos de abstener. Hacíamos esto, ya no lo hacemos. A mí me encantaba la sangre del magano, ya ven que la moronga, como le dicen, el morcillo, no sé cómo le dicen. Me encantaba recalentadita con tortillitas, ¿no? Esa mecha, y con hierbabuena y chilita, todo el cartón. Pero cuando me enteré de esto, dije, no, pues ya no. Hay que abstenerse en obediencia, porque tengo que entender que ya fui separado. Ya Dios me llamó de las tinieblas donde estaba yo, de la ignorancia. Ya no puedo vivir así, ahora soy libre. Tengo libertad para vivir, el creyente tiene libertad para vivir. Pero siempre la libertad, entendiéndose los parámetros que Dios nos puso, nos fijó para poder nosotros vivir conforme a su voluntad. Porque cuando nosotros transgredimos la libertad que Dios nos ha dado, caemos en algo que se llama libertinaje. Y el libertinaje es que todo lo queremos justificar. Ay sí, todos son. Pues también el pastor, ya lo vi, ahí anda de chismoso, ahí anda de borracho, ahí anda de... Por eso les digo, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y les vuelvo a repetir, ahí están todas las características de un falso maestro, y aquí estoy yo. No soy perfecto, pero si alguna cosa tienen de esas, es deber de ustedes decírmelo a mí. No andar de chismosos afuera. El pastor lo veo que es un soberbio. El pastor lo veo que no tiene amor. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Pues mira, yo fui formado así por el Señor.
Y en amor te estoy hablando. Porque si no te amara, no te lo diría. Sigue, vive como quieras, te vas a ir al infierno. El que te vas a ir al infierno eres tú, no yo. Por eso es en el amor que yo estoy hablando. A mí Dios pone la palabra y me incomoda. Y aprende tú de Dios. Yo aprendí de Dios que el Señor, el que ama, lo disciplina y azota al que toma por hijos. Y a mí me ha disciplinado, a mí me ha azotado. Entonces yo tengo que hablar la palabra, y la palabra es de Él, no mía. Viene dura, se van a ofender, los voy a inquietar, y porque no se inquieten, porque no se ofendan, no se las voy a decir. ¿Quiere decir que no tengo amor por ustedes? ¿Por las almas? Entonces no tengo, pues que se haga. Si dices que quieres pactar, pacta. Si quieres que allá vete, que el apóstol, que lo que quieras. ¿Quieres a los hombres? A los hombres, que abrazando un árbol te va a dar buena vibra, abraza el árbol. A las mujeres no te cae un rayo, nomás que no esté lloviendo, porque cuidado. Haz lo que quieras. Aquí nada más ven, miren, yo les voy a decir algo. A través del tiempo que Dios me ha traído, predicando el Evangelio, y me ha puesto al frente de la congregación, he conocido cosas, personas, que han venido a mí exponiéndome sus vivencias, sus testimonios en el tiempo que ellos han buscado de Dios. Y hay personas que andan en los ranchos, que nada más llegan una vez al mes con unas latotas así, y que vienen y que las dejan, y son de una hermandad. No voy a decir el nombre porque pues cada quien su rollo. Y llegan esas personas ahí y les hacen un culto, ya está la gente ahí, ¿sí? Y las dejan la latota así y se van, dan el mensaje y se llevan la otra lata que ya tiene que estar, que a veces no pueden ni cargarla de pesada que están. Esos no hay problema, porque ellos les dicen: pon tus diezmos aquí, tu ofrenda. Pero es que vine a ofrendar pero no puedo porque voy a ir a jugar un fútbol. Vete, Dios va contigo, ya estás bendecido porque ya viniste y ofrendaste. Los que les interesa el dinero andan bien borrachos. No, pues a mí me han dicho allá que los hermanos los hermanos fulanos ya tienen un apellido de persona. Esos dicen que lo que importa es que tú seas obediente con Dios en cuanto a la lana, y de ahí vete y haz lo que quieras. Dios ya te perdonó porque ya viniste y le depositaste tu ofrenda. ¿Qué importa eso? Y se van al mes y hasta el próximo mes regresan, no tienen una iglesia donde congregarse, no tienen un lugar, nada, se van, y el próximo mes vienen puntualitos y traen otro bote y se llevan el otro bote. Y si yo no te digo a través de la palabra, ¿cómo vas a entenderlo? Ahora, ¿quieres vivir cómodamente en tus delitos y tus pecados? Sigue haciéndolo, pero la palabra ya se te dio. ¿Me están captando? Concluyo con esto. Nos separó y nos hizo libres, Juan 8:36. Y en Juan 8:36 está la definición de todo el mensaje. ¿Cómo puedes entender tú que fuiste separado y cómo fuiste hecho libre? Pues aquí está. No es el secreto, es lo que Dios dice. Amén. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Solo hay una forma de que tú puedas ser libre y que tú puedas ser separado por Dios: a través del Hijo. Si no es a través de Jesucristo, en este caso a través del Evangelio, no puedes ser libre. Por eso no puedes comportarte como alguien que vive separado. No brillas, no eres luz, porque no has entendido la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 3, del 16 al 17, y terminamos. Miren lo que dice Segunda de Corintios 3, del 16 al 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula, y donde está el Espíritu del Señor, con E mayúscula, allí hay libertad. ¿Me están captando? Cuando tú te conviertas verdaderamente al Señor, cuando verdaderamente le entregues tu vida al Señor, el velo, esa ignorancia, esas tinieblas que te impiden entender y comprender, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene para nosotros, te va a ser quitado. Muchos no se han arrepentido, por eso andan se congregan y dicen que son cristianos,
pero no han tenido una verdadera conversión, por eso no se les ha quitado el velo, por eso viven en tinieblas, por eso todavía, ¿verdad?, son presa del enemigo a través de la ignorancia, de la mentira, del pecado, de la maldad. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea que tienes que tener una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Tú no tan solo te vas a convertir, no tan solo vas a salir de la ignorancia, sino que vas a vivir en libertad, plenamente en libertad, entendiendo que el único que le tienes que entregar cuentas de tu vida es al Señor. Y que la norma general para vivir aquí en la tierra como creyente es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Al hombre no le creas, porque el hombre, nosotros fallamos. Créele a Dios, Él no falla. Amén. Pues el Señor te bendiga y te guarde, te dé entendimiento, y que la palabra que hoy escuchaste te convenza a través del Espíritu Santo de que tú fuiste separado para vivir en libertad. El Señor te bendiga. Los bendigo en el nombre de Jesús.